Bien, son las 7 horas con 14 minutos. Ayer hemos empezado un pequeño ciclo de análisis de los movimientos sociales de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué está pasando precisamente con toda esta tradición que se ha registrado por muchos años en nuestro país? Y hoy vemos que está en un proceso de decaimiento, de defección de los movimientos sociales, las agrupaciones, los movimientos campesinos. Hemos invitado al profesor universitario Franklin Pareja para tratar también, continuar con este tema. Ayer hemos tocado el tema de la COF, hoy trataremos de tocar el tema de la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que bueno, ha suspendido su paro para el próximo 16, un paro nacional de caminos, que muchos empresarios han indicado y gente que trabaja que esto afecta a la economía del país. Y bueno, fundamentalmente es una pelea entre masistas y que no puede ser extendida a nivel nacional y menos con un paro. Franklin, muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Muy buenos días, querido Sandro, qué gusto saludarte como siempre. Y un saludo, por supuesto, siempre muy cordial a quienes tienen la gentileza de vernos. Franklin, es muy delicada la situación por la que están atravesando las agrupaciones sociales, los trabajadores y fundamentalmente la Confederación de Campesinos. Bueno, esto se ha politizado demasiado. Se busca precisamente generar tensión al interior de precisamente no solamente el tema del movimiento al socialismo, sino en todo el país. Hemos visto que en sus ampliados, en las últimas jornadas, siempre ha habido peleas, sillas, y bueno, esta situación no parece tener un final feliz. La pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando con las organizaciones sociales? Ayer hablaba con Walter Delgadillo y Walter indicaba que la Central Obrera Boliviana es un cadáver que es putrefacto y todavía tiene olor a muerto y hay que de una vez enterrar y crear unas nuevas condiciones. ¿No será lo que está pasando también con el movimiento campesino? Es decir, no ha entrado en un proceso ya de pocas ideas y fundamentalmente de deterioro al interior de una tan importante organización. Mira, es importante para que quienes nos escuchan tengan una claridad conceptual entre movimientos sociales y organizaciones sociales. Los movimientos sociales se producen fundamentalmente cuando hay una sinergia de varios actores, organizaciones sociales, que convergen en un determinado momento con similares objetivos y con adversarios o adversario común. En consecuencia, cuando las organizaciones sociales tenían algo así como una convergencia o un criterio compartido de que había que acabar con los gobiernos y el ciclo neoliberal, pues se juntaron de forma casi natural. Finalmente derrocaron lo que fue el momento del periodo neoliberal, derrocaron, o por lo menos prácticamente redujeron a la mínima expresión al sistema político partidario tradicional, y entonces los movimientos sociales llegan al poder. Entonces ya no hay movimientos sociales en Bolivia, porque los movimientos sociales, todas estas organizaciones, como una acción colectiva, han llegado al poder. ¿Cuál era su objetivo? Derrocar al sistema partidocrático anterior, derrocar el neoliberalismo, cambiar de modelo, poner una nueva agenda. Todo eso se logró y entonces han subido al poder. Hoy por hoy, por eso ya no hay movimientos sociales. Lo que antes eran movimientos sociales se ha descompuesto en organizaciones sociales. Nuevamente son organizaciones. Primer punto. Segundo punto. Como los movimientos sociales han desplazado del espectro político a los partidos políticos,
el sistema de partidos políticos en Bolivia se ha quedado sin partidos. Entonces en Bolivia vivimos un monopartidismo. Ya no hay partidos políticos que generen equilibrios, solamente hay un partido y varias conformaciones políticas por ahí denominadas agrupaciones que ninguna tiene una irradiación nacional y todos son básicamente o todas son básicamente agrupaciones muy focalizadas en determinadas regiones del país y que no tienen una estructura lo suficientemente capaz de movilizarse con efectividad en momentos de tensión. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como no hay un sistema de partidos políticos dentro del sistema político boliviano, las organizaciones sociales se han convertido y han reemplazado a los partidos políticos. Entonces, estas organizaciones sociales hoy por hoy funcionan casi como partidos políticos, porque han desplazado al sistema partidario. El punto ahora es que organizaciones sociales emblemáticas como la Central Obrera Boliviana, que básicamente es la organización matriz de las organizaciones, o sea, no es una más, es la matriz. Pero date cuenta cómo al haberse subsumido, al haberse subalternizado y al haberse prácticamente sometido a un partido político, hoy por hoy no es nada más que una pequeña extensión, lo que en su momento era la organización madre de todas las organizaciones. Ese es el crimen que han cometido los actuales dirigentes de la COP, en haber reducido a algo que es prácticamente inservible para la defensa de los trabajadores, una organización matriz. Otra organización matriz importante es la CESUD-CD, que se ha creado en 1979, creo que con Genaro Flores. Y Genaro Flores ha sido un dirigente, el primer dirigente campesino de la CESUD-CD. Y Genaro Flores ha sido el único dirigente que ha conducido la Central Obrera Boliviana siendo no minero, porque tú sabes que los estatutos de la COB establecen que para ser el secretario general tienes que ser minero. Ha sido el único secretario que ha tenido la COB que no es minero, ha sido Genaro Flores. La CESUD-CB, querido Sandro, es un proceso de maduración y catalización que se ha dado durante 30 años, es decir, desde la revolución del 52 hasta el final de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, se ha producido una maduración y una conformación del sujeto político rural en clave campesina. Y por eso la CESUD-CB es probablemente igual de importante que la Central Obrera Boliviana, porque la Central Obrera Boliviana fundamentalmente de matriz obrera, por eso es Central Obrera, la otra es campesina. Y si tú las ves en términos de equivalencia y equipotencia, ambas son organizaciones importantes, emblemáticas. ¿Y qué ha sucedido? Hoy por hoy estas instituciones que deberían luchar por los campesinos, por los obreros, se han convertido en dos espacios tutelados por una fuerza política. El MAS las ha logrado subsumir, o las dirigencias actuales de la CESUD-CB y de la COP se han sometido vergonzosamente. Entonces, Bolivia ya no tiene en el campo de la defensa y lucha de los trabajadores y campesinos entes matrices suficientemente eficaces, porque se han politizado y se han prebendalizado, prácticamente se han rifado a un régimen actual que las tiene controladas, las tiene sofocadas y ahora las tiene divididas. En consecuencia, el país, si antes no tenía, cuando terminó el ciclo de los partidos políticos, ¿quiénes han reemplazado en el campo político a los partidos? Las organizaciones sociales. Y estas organizaciones que han funcionado como partidos, hoy están divididos y están partidos. Entonces, es una descomposición y es una profunda pena para el país que los sectores combativos, las bases sociales, no tengan realmente canalización de sus entes matrices, porque estos han sido prácticamente cooptados o se han vendido
al mejor postor que hoy por hoy es el movimiento al socialismo. Por eso hay crisis interna, por eso hay pérdida de legitimidad y por eso las organizaciones sociales han perdido la potencia combativa, la vanguardia que ellos se denominaban, y hoy por hoy estamos hablando de organizaciones sociales, pero ni por asomo existen movimientos sociales que en su momento estos sí tuvieron una impronta de cambio y revolucionaria. Ahora, es muy interesante el análisis que realizas, Franklin, porque esa defección de, primero, emergencia de movimientos sociales se logra sacar a los partidos tradicionales, a la partidocracia, y luego se convierten en organizaciones sociales. Pero al mismo tiempo están sometidas a un partido, el movimiento al socialismo. Pero el movimiento al socialismo es un movimiento bicéfalo, es decir, tiene dos cabezas que permanentemente están cooptando, están dividiendo, están generando un paralelismo de las organizaciones sociales. Y bueno, en este caso aparecen visiblemente hegemonizando el ámbito político Evo Morales y Luis Arce Catacora. El primero gran acusador, estoy hablando de Evo Morales, habla precisamente de hacer un gran movimiento y tumbar a las organizaciones que no están de acuerdo con él. Es por eso que amenazan con bloqueos. Lastimosamente, tenía que medirse la fuerza precisamente el pasado 1 y no ha habido absolutamente nada. Han tenido que postergar para el 16 el bloqueo de caminos. Bueno, entonces fíjate que también hay tensión y ganas de medir fuerzas al interior del movimiento al socialismo. Mira, yo he escuchado en muchos medios de personas entendidas en análisis político, en fin, que afirman que el señor Morales ya no tiene musculatura, que esta es una derrota, es un reconocimiento de su derrota, de que prácticamente cada vez está más restringido y está perdiendo base social. Yo relativizaría eso, Obviamente el señor Morales ya no es el teócrata indiscutible de sus tiempos. Hoy por hoy es un ser humano, ya no es un ser divino. Como en esa película de Rocky, ¿no? Cuando el ruso sangra, el entrenador de Rocky le dice, mira, es humano, sangra. O sea, no es invencible. Evo Morales se creía invencible. Y aunque hago esta analogía un poco graciosa, todos sabemos que Evo Morales no es invencible. Y él creía que era invencible. Ya fue derrotado una vez y podrá ser derrotado muchas más veces. En consecuencia, cuando Morales, obviamente él trata de decir que no está activando este intento de paro nacional con bloqueo de caminos, yo creo que siempre en política hay que hacer una relación de costo-beneficio. ¿Qué voy a ganar y qué voy a perder? Claramente se ha instalado en el imaginario popular y además producto de los últimos paros que han habido en el país, inclusive el cruceño, en fin, que cualquier paro es altamente nocivo, perjudicial y no te hace ganar popularidad, más bien te hace perder popularidad. Evo Morales, si hubiera hecho un paro de caminos, un bloqueo de caminos, como es un experto en bloquear, seguramente hubiera sido eficiente, ¿no? Porque sabe bloquear. Si algo sabe Morales, con una maestría única, es bloquear. Entonces lo hubiera hecho bien, hubiera bloqueado. Pero ¿qué hubiera ganado? No hubiera ganado adhesión popular, no se hubiera fortalecido dentro de su partido, no le hubiera doblado el brazo al señor Arce Catacora, y lo único que hubiera hecho más bien es perder mayor popularidad, quedar mal ante el país, darle y alimentar el discurso del señor Arce Catacora en su contra, o por lo menos de sus inmediatos colaboradores del presidente, y entonces en la relación costo-beneficio tenía mucho más que perder que ganar. Entonces la metodología del paro hoy por hoy es muy nociva, es muy antipopular
Y al margen de todo eso, querido Sandro, la población, ¿qué tiene que ver la población con las disputas internas del MAS? O sea, una cosa es bloquear por una causa nacional, por la defensa de los recursos naturales, por la defensa del TIPNIS, por evitar que se siga envenenando los ríos de mercurio, por evitar la deforestación, por evitar el envenenamiento de los acuíferos. Cuando las causas sociales realmente tienen un soporte que les da legitimidad, la sociedad entiende, no es que acepta, pero entiende cuál es el mecanismo y por qué se está llegando a una medida extrema. Pero cuando la sociedad ve que esta es una pelea por intereses de una fuerza política y los intereses del país están completamente al margen, la sociedad lo único que va a hacer es sancionar mucho más eso, y en términos electorales eso te causa mayor deflación. Entonces era un paro espurio, ilegítimo, criminal, como muchas de las cosas que en su momento hizo este experto en bloqueos. Entonces por eso yo creo que ha decidido recular en su pésima idea, y además, obviamente, al haber reculado, ha perdido, porque ya le han salido por todo lado a decir que no tiene musculatura. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Morales sigue siendo un hombre poderoso, sigue teniendo base social. Estudios últimos muestran de que no está fuera de la competencia. Y claro, el que piense que es un cadáver político, bueno, yo creo que está viendo la superficie, y los entripados que tiene el gobierno no son precisamente porque tiene al frente un cadáver político, sino tiene un aguerrido incordio que está dispuesto a hacerle la vida muy complicada. Ahora, ya para concluir, Franklin, agradecerte como siempre el contacto con Televisión Universitaria. La lógica del bloqueo, la lógica del paro, digamos, ha caracterizado por muchos años, prácticamente desde la creación de la Central Obrera Boliviana. Hoy en día estamos viviendo otro mundo, si quieres, otro sistema, otra forma de organización. Estas prácticas, estas medidas, ya parece estar poco a poco siendo extinguidas. Es decir, ya son cansadoras, generan un mal ambiente en la sociedad. Y bueno, yo creo que el movimiento popular, el movimiento obrero y el movimiento campesino tienen que encontrar nuevos métodos para poder encontrar las reivindicaciones que corresponden a cada sector. Bueno, para empezar, que empiecen a practicar democracia interna, que resuelvan sus problemas en sus congresos, que no se corran de la competencia. Morales no le gusta competir, entonces no quiere ir a una competencia, lo que quiere es aclamación. Para eso son las internas, para que vayan a resolver y dirimir sus problemas practicando eso. Si el señor Arce Catacora quiere ir por segunda vez, la Constitución está de su parte, la Constitución del país está de parte del señor Catacora, porque tiene todo el derecho. Pero Morales no quiere ser el alfa y el omega, y entonces por eso se produce una disputa. Y eso empieza a ser una cultura y una práctica en las organizaciones sociales que no quieren tampoco, es decir, democracia, lo que quieren es imposición de directivas, imposición de dirigentes, y básicamente se terminan fracturando porque ya no tienen puntos de intersección. Así que es una lástima que la CSUTCB y la COB en el país, por ejemplo, estén destrozadas por una pésima conducción, además de divididas. Es una pena que en el país haya personas que piensan que el bloqueo es un método de lucha, cuando en realidad es un método de destrucción. Además, encontrándose el país en una situación tan sensible y tan difícil en términos de economía, cualquier paro tiene una significación mucho más aguda y peligrosa que en otras circunstancias. Entonces, hacer hoy por hoy un bloqueo no solamente es una mala idea, es criminal contra todo el país, pero además hacer un bloqueo por razones totalmente ajenas al interés nacional es doblemente criminal. Y si uno tiene dos dedos de frente, se dará cuenta que haciendo bloqueos no va a ganar popularidad y mucho menos va a capitalizar adhesión popular, querido Sandro. Bien, muchísimas gracias, Franklin. Como siempre, el análisis preciso, el análisis claro que nos manifiestas, y bueno, estaremos convocándote a otra entrevista acá en Primera Impresión.
Un gran abrazo como siempre, querido Santi. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el profesor y académico Franklin Pareja, docente de nuestra universidad. El tema es bastante importante. Ayer hablamos de la COP, hoy hablamos de la CESU-TV. Vemos que han entrado en un proceso de retroceso, de defección, y que es necesario reivindicar la democracia al interior de estas organizaciones. Vamos a hacer un corte.